Muy buenas tardes a todos y todas. Es una alegría dar inicio a una semana más en que proseguimos en el estudio del libro de Levítico, un libro que nos hace conocer acerca de la necesidad que todos tenemos de mantener limpia nuestra casa, es decir, mantenernos limpios nosotros mismos delante del Señor. El Señor Jesús dio su vida, sacrificó su cuerpo, derramó su sangre por limpiarnos de todo pecado. Así que es responsabilidad nuestra mantener esta casa limpia, en santidad delante de Él. Y Levítico, capítulo a capítulo, nos ha hecho hincapié de lo horrible y malvado que es el pecado y de la necesidad del sacrificio de Jesús y cuán privilegiados somos nosotros de ser receptores de ese sacrificio de Jesús, el cual nos justifica a nosotros, nos hace santos delante del Señor y nos impulsa a llevar una vida llena del Espíritu Santo, lo cual viene a apartarnos de todo mal y de todo pecado, pues ahora tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos revela todas las cosas de Dios y por ello es que podemos caminar en santidad. Juan 15:3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El día a día, estudiar su palabra, el meditar en ella, en rumiar su palabra, nos permite nutrirnos espiritualmente. Y es estando espiritualmente bien nutridos que nosotros podemos vivir esta vida en fe, que podemos vivir creyendo en el Señor, arraigados en su amor. Y por ello podemos entonces estar de cerca de Él y dar el fruto que Él espera que nosotros demos. Así que, mis amados hermanos, seguimos en este estudio de Levítico y hoy vemos Levítico 14. Levítico 14 nos habla acerca de la lepra. El 13 también nos habló de cómo la lepra viene a ser esa enfermedad que prácticamente hacía que las personas sintiesen en carne viva el deterioro, lo duro de la muerte estando vivos, ya que es una enfermedad que viene a comprometer las terminaciones nerviosas, que viene a apagar la luz de los ojos, que viene a causar deformidades, que hace que la piel se caiga pedazo a pedazo, que causa complicaciones en los huesos. En fin, es realmente la experiencia horrible de la muerte estando vivos y resultaba una enfermedad muy temible en aquellos tiempos, ya que ya no había cura descubierta y se trataba de una enfermedad de fácil transmisión. Hoy en día sabemos que la lepra se puede curar. De hecho, existe en la actualidad en muchos países, especialmente en países como Indonesia, Bangladesh, Nepal e India. Aquí es donde se encuentra en mayor cantidad. En China también. Pero existe una combinación de fármacos que atacan a este bacilo ácido resistente que es el que produce la lepra y se llama Mycobacterium leprae. Así que gracias a Dios se ha encontrado una cura para esta enfermedad. Sin embargo, si no es detectada en su fase temprana, sí pueden llegar a sufrir este tipo de efectos irreversibles las personas. Así que la lepra
por su sensación, por su deterioro poco a poco, por cómo las personas van perdiendo la sensibilidad, porque en el lugar en donde la lepra está afectando, ese lugar se vuelve insensible y resulta que pueden hasta pullarle, pueden ponerlo en las brasas y no va a sentir nada. Sin embargo, sí se va a dañar. Así que la lepra se compara mucho con la sutileza de destrucción que el pecado causa en nuestras vidas. La lepra sumerge a la persona afectada en una terrible oscuridad. Aun y cuando la lepra no causa dolor, ni ardor, ni picazón, pero el ver el deterioro día a día causa una gran angustia. Las personas en este tiempo tenían que ser aisladas, tenían que ser llevadas lejos de su familia, se volvían personas despreciables y muchos de ellos llegaban a perder la vista rápidamente. Así que en Levítico 14 se nos da una indicación de la limpieza ceremonial que la lepra tenía. En la Biblia no encontramos que exista cura para la lepra, sin embargo, algunos eran sanados por un milagro del Señor o quizás el cuerpo mismo venía con sus defensas a resistir y a lograr combatir la enfermedad. Sin embargo, lo más común era que la persona llegaba hasta las últimas consecuencias, que es la muerte, con esta enfermedad. Aquí nos está diciendo que habían casos en que la persona se sanaba y que así como había sido declarada indigna e inmunda por el sacerdote, era el mismo sacerdote el que debía declarar pura a la persona que se sanaba de una lepra. Así que para poder obtener este reporte del sacerdote, en este caso el sacerdote debía acercarse al leproso, porque el leproso era expulsado de todas las actividades ceremoniales, de estar en medio del campamento, era expulsado del tabernáculo, por supuesto, así que no había manera que el leproso pudiera venir al sacerdote. Era el sacerdote el que tenía que acercarse a él. Así como Jesús se acerca a cada uno de nosotros. Saben, todos en la tierra hemos padecido lepra. Unos estamos leprosos si aún no nos hemos arrepentido, si aún no hemos venido a Cristo, seguimos leprosos, y otros éramos leprosos y al venir a Cristo somos limpios. Así que no podemos hacernos los indiferentes ante la lepra, porque sí, hemos padecido de lepra de una u otra forma. Desde que nacimos con una naturaleza de leprosidad, de pecaminosidad. Así que estos sacerdotes se tenían que acercar para poder verificar si la persona estaba totalmente limpia. En el libro de Lucas 17, ahí vemos la historia que Jesús pasa cerca de unos leprosos al entrar a una aldea, y estos leprosos le salen al encuentro y se paran de lejos. Por supuesto, recuerden que cuando se tenía lepra, las personas tenían que decir inmundo, inmundo, para que los demás no se acercasen. Sin embargo, estos leprosos tenían esperanza en Jesús y se paran de lejos, pero alzaron su voz lo más que pudieron y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Por esto mismo, porque el sacerdote era el único que podía diagnosticar que estaban limpios y que podían ser reintegrados a todas las actividades religiosas y vueltos también a su familia.
Así que aconteció que mientras ellos iban fueron limpiados. Recordemos, eran 10 leprosos. Pero uno de ellos, viendo que había sido sanado en el camino, se regresa, glorificando a Dios a gran voz, y se regresa a buscar a Jesús, y se postra delante de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano. Jesús le dice, ¿qué? ¿Acaso no eran 10 los que fueron sanados? ¿A dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que esta es una hermosa historia de agradecimiento en la que esta persona, este leproso, vino a dar gloria a Dios. No se enfocó tanto en la bendición de ser sano como en la maravilla y en la admiración que sentía de aquel que le había dado la sanidad. Y en esto tenemos que tener todos bastante cautela, que no nos enfoquemos en las bendiciones y en las promesas que nosotros queremos recibir del Señor. No, enfoquémonos en el dador de esas bendiciones. Él es más importante que cualquier bendición que nosotros podemos recibir. Así que esta actitud de agradecimiento debe ser la actitud que debe prevalecer en nosotros hacia Cristo Jesús. Ese agradecimiento porque Él nos ha salvado de toda lepra. Él es el sumo sacerdote que se ha acercado a nosotros para podernos dar el veredicto de decirnos limpios, pero hemos sido limpiados por su sangre y ahora somos limpios, mantenemos la casa limpia por su palabra. Estando en su palabra conocemos la verdad, le conocemos a Él y es esta verdad y es este conocimiento revelado de Cristo Jesús en nuestras vidas la que puede mantener limpia esta casa que somos nosotros, casa espiritual, templo de su espíritu. Así que el sacerdote se acercaba a la persona y lo examinaba y podía declararlo limpio. La ceremonia de limpieza que aquí se expone es bastante extraña. Sin embargo, es muy interesante reconocer el simbolismo. Se le pide a esta persona leprosa que debe de tener presente 2 avecillas o palomas y estas representan una de ellas la muerte de Cristo, pues una de estas avecillas debía ser sacrificada, la otra debía ser dejada viva, así que esta representa la resurrección de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Estas 2 avecillas representan lo que Cristo ha hecho. Así que luego se les pide que consigan una madera de cedro, la cual es incorruptible, y esta se iba a usar como el mango para realizar un tipo de brocha o de hisopo gigante, poniendo unas ramitas de hisopo. El hisopo es una planta que pertenece a la familia del romero. Esta planta tiene propiedades antibióticas, digestivas y trata mucho afecciones del aparato respiratorio. Y también debía de conseguirse un cordón de tela roja. Todo esto era para hacer un tipo de antorcha. Con la madera de cedro se hacía el mango de esta brocha o antorcha y luego se utilizaban esas ramitas de hisopo en la punta y se sujetaban por un cordón de tela roja que representa la fe en la sangre de Jesucristo. También debía conseguirse un recipiente de barro que representa la humanidad de Cristo. Así que el pajarito que estaba vivo debía mojarse en la sangre del pájaro que estaba muerto, que se había sacrificado, y esto era para identificarse con el sacrificado. Todo esto, la avecilla viva y todas estas cosas debían de mojarse en la sangre de la avecilla sacrificada en el vaso de barro. Una vez que la avecilla viva
estaba llena de esta sangre se dejaba volar libremente. Y en esto nosotros podemos referenciarlo a que simboliza la libertad que nosotros obtenemos en el sacrificio de Cristo Jesús, en esa muerte de Cristo. Hemos tenido resurrección nosotros mismos. Hay una vida llena de pecado y llena de esclavitud. Luego la persona debía permanecer 7 días fuera de su tienda, pero dentro del campamento, y al 7º día se debía cortar todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas, y todo su pelo, y debía lavar sus vestidos y lavar su cuerpo en agua. Es entonces en donde él, en el día 8, recordemos que el 8 representa una nueva vida. Después del 7º, que representa la perfección y la totalidad. Así que en el 8º día, esta persona debía de presentar ofrendas, y las ofrendas involucraba el tener 2 corderos, el presentar 2 corderos, una cordera sin mancha, 3/10 partes de flor de harina amasada con aceite y aceite. Todo esto nosotros ya hemos visto que eran los elementos necesarios para presentar las diferentes ofrendas. Así que esta persona, después de 7 días y al haberse quitado todo el pelo, rapado todo, estaba listo para una nueva vida, una vida transformada, una vida limpia. Así que uno de los corderos era para presentar una ofrenda por la culpa, el otro cordero era la ofrenda por el pecado, la cordera era una ofrenda de holocausto, de consagración total al Señor, la harina y el aceite, la ofrenda de cereal u ofrenda vegetal, y luego con la sangre del cordero que había sido sacrificado debía de rociarse, de untarse el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el dedo grande, el dedo gordo del pie derecho, con el sentido que la sangre en el lóbulo de la oreja significaba que esta persona estaba disponible para escuchar la voz de Dios, la sangre en el pulgar para saber que él debía servir al Señor con manos limpias, y la sangre en el dedo del pie derecho que iba a caminar en los caminos de Dios. Y luego esta persona se ungía con aceite en la cabeza. Así que era una dedicación total a Dios. Es una ceremonia bien larga y compleja la que le esperaba a una persona que venía a ser sanada de una enfermedad tan terrible como lo es la lepra. Y nosotros no necesitamos todo este sistema ceremonial, pero sí debemos saber que cuando venimos a Cristo Jesús, todo esto ocurre. El sacrificio, la sangre de Jesús nos limpia, y aquello tan horrible que nos mantenía siendo extranjeros, siendo separados de Dios por el pecado, es removido. Y estamos, así como esta persona, con nuestros sentidos espirituales dispuestos para escuchar la voz de Dios, para servirle a Él de una manera genuina y caminar en los caminos que Él nos muestra a través de su palabra. Luego Levítico 14 termina con una limpieza de la plaga de la lepra en la casa. Así que el sacerdote no solo se encargaba de verificar que la persona era limpia, sino también la casa, y debía de entrar y ver si esta casa estaba con manchas o no. No entendemos bien a qué se refieren estas manchas, si era un tipo de hongo o humedad que posiblemente la casa podría presentar, pero el sacerdote era el encargado de dictaminar si esta casa estaba limpia o estaba infectada. Y en el caso que
a esta casa se le diera un tratamiento en que se raspaba por dentro de la casa y esto permanecía, estas manchas, pues la casa finalmente terminaba derribándose. De lo contrario, pues se terminaba purificando. Y lo que debemos entender es que cada uno de nosotros somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo y debemos mantenernos limpios. El Señor ya ha realizado estos sacrificios, ya no es necesario que nosotros sacrifiquemos la sangre de ningún animal, ni de corderos, ni de avecillas, sino que vengamos con un corazón sincero a los pies de Cristo y Él limpiará nuestras manos y Él nos sensibilizará por medio de su Espíritu viviendo dentro de nosotros, nos sensibiliza hacia escuchar su voz, hacia poder entender su voluntad y tener el deseo y el ánimo de agradarle a Él, presentándonos nosotros mismos como un sacrificio vivo. Es cierto, no más sacrificio de animales, pero sí es muy importante el sacrificio vivo nuestro, como lo dice Romanos 12:1, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable al Señor. Este es vuestro culto racional. Esta es la ceremonia que nosotros debemos representar día a día, presentarnos a Él, sacrificar nuestras pasiones, deseos, vanidades, egoísmo, orgullo, todo lo que viene a minar, a establecer un obstáculo en nuestra relación íntima con el Señor y que viene a manchar esa santidad que hemos recibido por parte del Señor en ese momento de la salvación. Así que sintámonos privilegiados y dichosos de ser receptores de ese sacrificio de Cristo. Somos beneficiados por la muerte de Cristo y estamos en este tiempo con todo el camino limpio y libre para acercarnos a Él. Solo basta que tengamos el deseo de hacerlo y la determinación de no contaminarnos, sino que proseguir nuestra vida en santidad, glorificando el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les amo muchísimo y estoy muy contenta de caminar junto a ustedes en el estudio de cada capítulo del libro de Levítico. Dios los bendiga.